Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café. La semana pasada cumplimos 2 años de estar acá en Tardes de Café en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica con un programa que inició en el puro inicio de la pandemia para abarcar temas que obviamente a muchas personas pues les daba congoja o les generaba muchas preocupaciones. 2 años después, aquí estamos y todavía seguimos tratando diferentes temas y temas que yo sé que a usted en su casa le ayudan para poder tratarse o para poder ayudarse a salir adelante. Y hoy tenemos un tema bastante bonito que es sanando las heridas de la infancia. Y pues obviamente quiero volverle a dar la bienvenida a Leidin Aguilar. Esta vez sí le dije el nombre y el apellido Sí, y bien, a sin el Leidin, doño, sin el gracias, ya doña, aprendió. a Leidin Aguilar, que ella es psicóloga, usted me imagino que la conoce, ella ha estado muchas tardes de café, sale muchas veces en televisión y es muy conocida. Obviamente teníamos que tocar este tema con ella porque es experta. Leidin, qué placer tenerla otra vez aquí en Tardes de Café. Muchas gracias, el placer es mío compartir con vos y con todas las personas que siguen Tardes de Café, que ya tiene 2 años. Bastante. La Felicidades. semana pasada era el aniversario, estaba Qué enfermo, bueno. me lo perdí. Y a mí también porque no me invitaron. Bueno, pero está en el inicio del Del tercero tercero, ya. ok, perfecto, Siempre sí. está en las fechas importantes. Eso sí, porque iniciamos el primero. Correcto. Hoy tenemos el tema que es sanando las heridas de la infancia. Sí, es cierto. La primera transmisión que hicimos con la pandemia fue con Leidin, ahora que ¿Cierto? me acuerdo. Sí. Pero bueno, Leidin, qué placer tenerla de verdad de nuevo con nosotros en este tema, sanando las heridas de la infancia, algo que los adultos no sabemos que tenemos problemas que jalamos de la infancia hasta que se detona algo, ¿verdad? Bueno, en muchas ocasiones ya uno más o menos sabe que es que hay ciertas personas que definitivamente sí tienen muchos problemas y que nunca los trataron, pero en esta ocasión es tocar este tema. Vamos a invitar a las personas que están en la transmisión a que nos puedan hacer sus preguntas, consultas, si tienen anécdotas, si tienen historias, o si tienen cosas de cómo se dieron cuenta de estas situaciones, para que obviamente Leidin pueda tratarnos con el tema correspondiente. ¿Sabes qué sería bonito que nos cuenten, Josué, si te parece, y a nuestros amigos que están ahí desde sus casas o de sus lugares de trabajo, qué sé yo, qué recuerdan de la niñez, ¿verdad? Un poco si recuerdan frases, momentos que pudieron, sí, no necesariamente negativos, hablando de emociones displacenteras, sino momentos que vivieron, frases que escuchaban continuamente, algunas de esas frases que venían de los padres que se convertían en mandatos y que eso se convirtió en la vida adulta como en creencias. Entonces es muy bonito a veces escuchar ese tipo de anécdotas que, como les digo, no necesariamente tienen que ser negativas, pueden ser, ¿verdad?, anécdotas bonitas, pero es muy interesante cuando las personas empiezan a contar de repente cuando tenías 5 años, ¿qué recuerdas? O cómo te ves de 7 años, o cómo te visualizas cuando el primer día que fuiste a la escuela, por ejemplo, y así. Entonces sería muy bonito que nos cuenten esas historias. Ok, bueno, vamos a mandarle un saludo a doña Ana Cecilia Allen, que ella nos saluda desde Santa Cruz en Guanacaste, siempre está súper pendiente del programa de Tardes de Café, pero Leidin, hablemos primero de qué es una herida, ¿verdad? Sí. Y después hablamos de qué es la infancia, porque bueno, la gente pensará que la infancia es ir a jugar y brincar y llenarse de tierra y jugar con los compañeros, que parte del Pues proceso, ojalá. pero Sí, hay muchas cosas. Entonces, sí. ¿qué es una herida? Sí, vamos a ver, si nosotros en este momento nos imaginamos una herida en la piel, por ejemplo, o en alguna parte del cuerpo, vamos a ver que es una parte que se nota abierta, maltratada, podría ser que tenga un moretito, podría ser que tenga una fisura o algún aspecto que nos haga notar que algo pasó, y muchas veces esas heridas podrían ser superficiales. De repente el tiempo las fue cicatrizando y ni siquiera lo notamos. O tal vez nos quedó una cicatriz y eso nos hace recordar que pasó algo ahí. Pero muchas heridas, Josué, pueden ser tan fuertes, tan impactantes en la vida de la persona, sobre todo en este caso del niño, ahora que vamos a hablar de esa etapa de la vida, que esas heridas se convierten en traumas. Y ya un trauma es algo mucho más profundo, mucho más severo, y que sí va a denotar que algo pasó y que nos dejó marcados. Muchos podrán visualizar en alguna parte de su cuerpo
algo que les haga notar que ahí pasó algo. Cuando vamos a hablar ahorita, ya entrando en temas de heridas de la infancia, estamos hablando de temas, recuerdos, momentos, traumas que se quedaron de alguna forma inquistados, por decirlo así, en esa etapa de nuestra vida, que es así la etapa más importante, y nos vamos a dar cuenta que ese trauma sigue muchas veces, como lo decías antes, lo arrastramos. A veces más que, aparte de arrastrarlo, más bien se va a proyectar en la vida del adolescente o del adulto mediante algún tipo de conductas, comportamientos, emociones no gestionadas, y eso es lo que nos va a denotar que tenemos una herida abierta si no se supo gestionar. Vamos a mandarle un saludo a Carol Álvarez, que dice buenas tardes, que está conectada con Tardes de Café. Bueno, ahora que ya sabemos qué es una herida y sabemos qué es el tema de la infancia, ¿en qué momento se da cuenta una persona o cómo descubre una persona que efectivamente está pasando por una situación? Porque yo creo que la mayoría de personas se dan cuenta cuando tienen algo que los ha venido ahí o que los sacó de la zona de confort. Bueno, al menos en mi caso me di cuenta de esa situación así, pero imagino que todas las personas son completamente distintas. ¿Cómo me doy cuenta yo que realmente, qué sé yo, vamos a suponer que fui al psicólogo porque se murió un familiar, pero me di cuenta que aparte del dolor que venía arrastrando un montón de cosas atrás? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Tengo que ir ya literalmente a un psicólogo o una persona que me haga terapia, o me doy cuenta yo solo? Bueno, mira, es una pregunta tan interesante, Josué, porque el tema es que no siempre la persona se da cuenta que viene con una situación que viene arrastrando de su etapa de la niñez, y más bien va por la vida, muchas veces lastimando a los otros, con conductas muy disfuncionales, y que no siempre es consciente de eso. Y ese es el problema con esta situación, que muchas veces, ¿quiénes son los que lo notan o quiénes son las personas que sufren las consecuencias de un niño herido o de heridas de la infancia que nunca se cerraron o se resolvieron? Las personas con las que compartimos, ¿verdad? Porque son las que van a recibir, es que pueden haber aquí cientos de temas, por ejemplo, conductas muy disfuncionales, explosión, mal manejo de las emociones, mala gestión del enojo, personas que viven molestas, que viven criticando, que se quejan por todo, personas que se victimizan, controladoras, personas inseguras de sí mismas, que les cuesta tomar decisiones. O sea, hay una serie de conductas y comportamientos que podemos observar en las personas que de repente somos los que estamos al otro lado, ¿verdad? Los que nos damos cuenta que esa persona probablemente tenga un niño herido. Ahora, maravilloso, como decías, cuando yo me di cuenta a través de una situación que viví, que sí, que efectivamente yo tengo muchos comportamientos que su raíz está en haber tenido una infancia difícil, en tener un niño lastimado. Entonces es mucho más sencillo cuando la persona se da cuenta, porque entonces así como, ok, voy a ir al psicólogo, ¿verdad? Voy a ir a que me ayuden, o voy a buscar algún grupo de apoyo, o N cantidad de posibilidades que tenemos para resolver. Y ahí hay una conciencia más despierta, entonces es mucho más sencillo, Claro. porque entonces es como, yo llego así confesándome, ¿verdad? Vea, Doc, verás que me he dado cuenta que yo tengo muchas situaciones de la infancia que no he resuelto, que no he perdonado, que tengo resentimiento, que tengo enojo, que tengo frustración, y creo que es que porque viví eso en la infancia, y entonces resulta que yo lo estoy proyectando en los seres cercanos, y claro, nos da una gran posibilidad de trabajar terapéuticamente hablando, pero el tema es que muchas personas no lo reconocen, Josué. Esa es la parte complicada. Ahorita que usted dice eso, por ejemplo, yo fui por X razón o circunstancia al psicólogo, y en la primera terapia, bueno, uno siente que va como que usted no sabe ni a qué va. Usted dice, vengo por esto, sí, pero que en la media hora que el psicólogo, bueno, al menos a mí me volvió a ver, me dice, usted viene con otras cosas, y yo, ay, qué mentiroso. Esa es la punta del iceberg, ajá, pero correcto. Debajo hay una Pero cantidad. después me di cuenta que había muchísimas cosas que tenía completamente toda la razón. Obviamente me costó, no es que uno la sana de la noche a la mañana, no. Yo diga, ay, ya sané, estoy listo, estoy bien. Pero es un proceso. Cuando ya la persona realmente se da cuenta que tiene que ir a tratarse, porque la gente le dice, es que usted es muy malcriado, es que usted se desespera por eso, es que usted no tiene paciencia, es que usted grita y no se da cuenta, o hace problemas y, ¿cómo que yo dije eso? ¿En qué momento? Usted me está engañando. Sí.
Que hay gente que le pasa eso. Sí. Como usted dice, las personas alrededor se dan cuenta de las situaciones. ¿Cómo toma la decisión esa persona que tal vez no se ha dado cuenta o que sus familiares y la gente que lo rodea le ha dicho, mira, tenés que ver qué haces con esto porque estás muy molesto, te molestas por cualquier cosa? ¿En qué momento la persona puede actuar? Siempre es un buen momento para actuar. Ayer tuve la oportunidad de compartir esta entrevista en Buen Día y cerramos con una frase muy bonita que yo se las repito para que ustedes ojalá la vivan todos los días y lo decidan todos los días. A ver, de repente somos víctimas de lo que vivimos en la infancia porque no teníamos la capacidad de hacer nada, de decidir, ni de defendernos, ni demás. Pero hoy por hoy somos responsables de decidir qué hacemos con todo eso que vivimos. Entonces, yo les decía ayer esta frase y se las quiero dejar a ustedes también. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Yo todos los días estoy en la posibilidad de decidir si hoy es un buen momento. Ahora, ¿cómo tomar la decisión? Mira, hay situaciones. Como te decía, lo ideal es que la persona sea consciente y diga, yo tuve una infancia difícil y es muy probable que eso me esté repercutiendo hoy, o me doy cuenta que no logro perdonar, por ejemplo, que tengo mucho resentimiento, entonces ahí la persona es consciente y busca. Pero como te decía, no siempre lo hacen, a veces, y nos pasa mucho que llega a nuestra consulta alguna persona que nos dice, doctora, es que yo vengo aquí porque resulta que mi esposa me dice, o mi esposo me dice, o mi mamá me dice que yo tengo que buscar ayuda porque realmente yo estoy mal. Entonces yo estoy aquí porque alguien me dijo que yo estaba mal. A ver, y cuénteme, ¿qué siente usted? ¿Qué le parece que usted más? Yo no sé, eso, pregúntele a mi mamá, pregúntele a mi esposo, pregúntele a mi esposa, y eso es realmente muy complicado porque nadie puede hacer un proceso psicológico para complacer a otro. Yo tengo que hacer un proceso porque yo sé que necesito sanarme yo, que necesito resolver temas. Antes decías que ¿por qué la infancia o hablar de la infancia? Es que la infancia es la etapa más importante de nuestra vida porque es la etapa en la que se forma nuestra personalidad. Ahí se marca todo. Ahí se marca. Algunos autores dicen que de los 0 a los 6, bueno, la personalidad se habla que de los 0 a los 6, pero que ese niño se termina de desarrollar de los 0 a los 7, otros dicen que a los 9. Independientemente, hay personas que vemos en la vida adulta, José, que se comportan como niños, los famosos adultescentes, ¿verdad? Que nunca resolvieron y en la vida adulta esa es una de las expresiones, que tienen comportamientos. Hay un término que se llama el niño estancado, que no es lo mismo que el niño herido. El niño estancado es esa persona que se quedó en alguna etapa de la infancia, no evolucionó y en la vida adulta es esa persona insegura, berrinchosa, malcriada, que no evolucionó, que no creció, que no maduró, que siempre espera que le digan qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse. Es esa persona pasiva que siempre espera que los demás le resuelvan la vida. Entonces son personas muy conformistas. Que se conforman con todo. Ajá. Y perdón la palabra que voy a decir, no estoy hablando de nadie específicamente, sino de conductas de personas que son muy, aparte de conformistas, muy mediocres, por ejemplo, que tienen todo para avanzar en la vida. Y ahí se quedan porque están cómodas. Exacto, y ahí se habla de un niño estancado, que no es lo mismo que un niño herido, porque el niño herido es esa persona que tuvo una serie de traumas, de abusos físicos, emocionales, psicológicos, intelectuales, espirituales, todo tipo de abusos. ¿Qué son los abusos? Todas esas vivencias que la persona tuvo en las cuales fue abusada su parte emocional, su inteligencia, ¿verdad? Todas esas frases que escuchaban muchos en la infancia, de todo lo que decían nuestros papás, que aquí todo un tema, ¿verdad? Que mejor ni me adelanto de toda esta parte porque también probablemente eran niños, padres heridos, que tenían niños heridos. Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer. A veces uno ve que hay padres que no soportan a los hijos, ¿verdad? Uno podría pensar que es que no lo soportan, pero uno realmente se da cuenta cuando uno ve cómo los tratan, cómo les gritan, cómo les pegan por cualquier cosa. El niño ni siquiera puede volver a ver a nada porque ya de una vez, ¡usted! Esos son traumas que los padres jalan, que es como una cadena, ¿verdad? Así es. Por eso ya uno entiende ahora que las abuelitas o antes decían, usted tiene que romper con esa cadena de la atadura de no sé qué, y uno decía, ay,
quién sabe qué estarán diciendo estas señoras, ¿verdad? Tan creyenceras de antes. Pero ahora que usted dice todas estas cosas, se da cuenta que tal vez, por diferentes razones, tal vez no creo que es que los papás de esos papás quisieran criarlos de esa forma, sino que También venían lastimados. venían ellos en épocas donde había escasez, eran familias muy numerosas y también el tema de la economía era muy complicada, y ahí es donde ya empiezan a descarrilarse un montón de personas que son las que viven en las calles y todo eso por sus traumas que me imagino que han generado. Pero eso pasa que los papás los crían a los hijos como los criaron a ellos por un tema Sí. de que no pudieron sanar, porque es que a mí no me daba una muñeca, entonces yo tampoco le voy a comprar una muñeca a usted, cosas de ese tipo. Sí, vamos a ver, hay una frase, es un poco fuerte, pero dice que los amados aman y los heridos hieren. Y hay otra todavía más fuerte, a mí no me encanta, pero bueno, estadísticamente se habla que es una probabilidad muy alta de que los abusados abusan. Entonces, Porque es lo que saben hacer. lo aprendieron, sí, son conductas aprendidas. Y lamentablemente, si no se resuelve, si no se sana esa herida, se repite inconscientemente. No es, Esa última frase es fuerte. por eso te digo, es muy fuerte porque uno no quisiera que se convierta en una máxima, en algo real. Por eso yo lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto y no me encanta, pero es muy común que las personas repitan. Padres que vienen lastimados, de abuelos lastimados, de bisabuelos, es que son nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, en esa época, ¿qué es lo que pasa? Incluso Josué, ahora creo que hay más a la mano, o hay más conciencia y hay más recursos. Ahora usted fácilmente se mete y busca un audiolibro, ¿verdad? Desde el celular. Exacto, autoayuda, este tipo de actividades tan beneficiosas. Ahora hablábamos de que los temas de psicología gustan mucho por eso, porque nos ayudan a crecer, a evolucionar. ¿Qué recursos tenían nuestros papás? ¿Qué recursos tenían nuestros abuelos? Nada. Con costo había tele. Sí, mi Yo mamá tuve celular ya grande. Mi mamá me cuenta que para poder ver tele tenían que ir donde una vecina a Ajá. la vuelta, y para comer carne a veces, la vecina esa que es la que tenía tele, porque era la que tenía plata en esa época, regalaba un bistec para 8. Ops. Entonces, obviamente vienen, Sí. vienen Tiene muchas, y la mucha familia, carencia. y las familias no son perfectas, eso lo entiende uno clarísimo. Y después, Josué, había una cantidad de abusos en las Claro. familias. Y va a sonar feo lo que voy a decir, pero lo veían común. Exacto, En se usted no diga normalizaba. nada, Ajá. usted no puede decir nada porque eso es lo que a usted le toca porque usted es Exacto, mujer, y eso es lo que a exacto. usted le toca porque usted es hombre. Usted tiene que ir a trabajar, las mujeres todas Exacto, aquí, exacto, a limpiar, a exacto. cocinar, mantenga a sus hermanos, lávale los pies, báñenlos, hágales de Y todo, porque aguante lo que ellos digan, porque ellos son los que mandan. Claro, era muy normalizado. ¿Y qué es lo que pasa con esto, Josué? Que hay un enojo. Internamente hay un enojo. Es una frustración. Exacto. Hay enojo, frustración, impotencia de cómo no puedo hacer nada. Y muchos rompen el esquema, ¿verdad? Muy interesante porque más de uno se sale del charco, como dicen, y rompe el esquema, pero son los mínimos. Entonces, vieras qué interesante es esta parte y lo quiero resaltar para que no se me olvide al final, porque sí es muy importante entender, comprender a los padres, no para excusarlos, no para eximirlos, sí para perdonarlos, porque al fin y al cabo dieron lo que tenían. Y no fue culpa de ellos, así los criaron. Exacto, a eso es lo que voy. Pero más allá de eso, para sanar la herida de la culpa, porque una de las señales de que el niño está herido, está lastimado, es esa persona que se siente culpable de todo. Vieras que es muy común en una etapa del niño, casi siempre tipo entre los 3 y 5 añitos, es muy común que el niño se sienta culpable de cosas que pasan en su casa. Entonces, mis papás, yo lo he oído mucho en pacientes y lo he visto de verdad en casos muy cercanos, que de repente los papás están peleando y el niño hace algo para evitar que sigan discutiendo, porque por un lado muchas veces se sienten culpables y por otro lado porque quieren evitar que eso pasa. Entonces, vieras que es común, por ejemplo, niños que se enferman constantemente, el niño es el síntoma, pero el conflicto está atrás. Sí, como que el niño quiere desviar la atención de los papás. Del conflicto para que no se peleen, para que, ¿verdad? Y hay una cantidad de situaciones que se vivían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las heridas más fuertes de la infancia es la culpa, y eso lo vamos a ver reflejado a la hora de identificar cuáles son esas señales que nos podrían hacer notar que tenemos un niño interno herido, lastimado.
que si te parece ahora las mencionamos, porque son claves. Voy a enviarle un saludo bueno, a mi mamá que está ahí conectada. Hola, qué linda. Dice Mitzi Valerín, muchas mujeres lidiamos o luchamos con la expectativa de ser buenas, decir siempre sí, Ajá. no quejarnos porque de niños nos enseñaron a anular nuestra voluntad, que es lo que estábamos hablando. Usted tiene que quedarse sentada ahí, no pueda moverse, no cruce las piernas, tápese, no hable, las mujeres dormidas y los hombres son los únicos que pueden salir a tomar, a jugar, a disfrutar y a trabajar, a estudiar. Usted no, mamita, a usted le toca cuidar a sus hijos y servirle al marido y limpiar la casa. Correcto. Eso era lo que uno ve, que uno lo ve en las películas y uno dice cómo esas cosas existían Y todavía y pasa, realmente José, son reales. Y todavía pasa. Conozco un caso, para no decir el nombre, pues si no me va a cantar muy que vivió o vive atormentada por los maltratos que recibía por parte de su mamá. Pero la señora era una señora que tenía 10 huilas, por decirlo así, y tenía que cumplirle a todo lo que le decía el marido. Se muere la señora, es que mi mamá fue muy mala conmigo, es que mi mamá me hizo esto. Obviamente ya ahora entiendo que tenía un niño muy lastimado, súper lastimado y claro, que hasta la fecha no perdona ni perdonó las cosas que le hicieron. Entonces obviamente viven un trauma completo. Total. Total, porque no, el tema es tomar conciencia, y esa es una de las recomendaciones, tomar conciencia de que tengo esas heridas abiertas y que tengo un tema que resolver, que fui víctima del pasado, pues sí, que los papás no sabían lo que estaban haciendo, hicieron lo mejor que tenían con lo que podían en las circunstancias que estaban, sí, pero eso no significa que no dolió. Vieras que yo lo he escuchado mucho en una persona muy cercana que decía, viene de una herida, de una infancia terrible, pero literalmente terrible, papá alcohólico, mamá sumisa, 12 hijos, situaciones... Escasez, me imagino. Tremenda, porque eso era tremendo. Antes era muy común, común. muy común, lamentablemente, ¿verdad? Y muchos de ellos sobrevivían con lo que había, y por eso las hortalizas y demás, lo que había, ¿verdad? Lo Era que se para cultivaban comer. y todo en las mismas familias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento esta persona me decía, no, yo perdoné, ya perdoné a mis papás, yo ya entendí que dieron lo que tenían, ya yo lo entendí. Y le digo, sí, está bien que dice que lo entendiste, lo perdonaste, pero ¿qué estás haciendo con esas emociones que se quedaron? Porque no por haberlo entendido y perdonado significa que no me duela. Ese es el punto importante, no es solo el hecho de decir lo perdoné, sí que dicha que lo perdonaste. Y todo eso que quedó de atrás, porque aquí hay un tema interesante también, mucha gente dice, ay no, ¿cómo yo voy a hablar mal de mis papás? ¿Cómo yo los voy a juzgar? Pobrecitos, ellos hicieron, sí, perfecto, pero resuelva lo suyo. O sea, no los enjuicie, no los castigue, no los critique, no los juzgue, pero resuelva lo suyo porque es consecuencia de todo eso que tus papás hicieron sin ninguna mala voluntad. Sí, porque así fue como les tocó, desafortunadamente. Así aprendieron. Y entre más atrás vayamos, más sí. escasez, más pobreza, más dificultades y más limitaciones de absolutamente todo. Y mucha carencia afectiva, o sea, la gente no sabía expresar, no sabía dar cariño, no sabía dar amor, no sabía dar afecto, entonces son personas que crecen en un sistema frío. Aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención, la hace Natalia Gómez, dice, buenas tardes y bendiciones. Yo no puedo recordar nada de mi niñez, no sé si eso es normal. Qué interesante, mira, inconscientemente... ¿Qué tiene que pasar para que una persona, no, digamos, como ella que dice, no puedo recordar nada? Sí. Puede, a ver, no se preocupe y no escarbe donde no hay, porque el que no se acuerde no significa que pasó algo grave, que el mecanismo de defensa se haya bloqueado. Eso es una posibilidad. Que el dolor, el trauma, la herida fue tan fuerte que mejor, pero lo bloquea el inconsciente por mecanismo de defensa, porque es tan doloroso que yo mejor, el inconsciente dice, dejemos esto aquí, debajo de la alfombrita, no lo saquemos, porque lo sacamos, usted no va a poder con esto. Entonces, ahí se archiva. Esa es una posibilidad. Que puede pasar que alguna situación que pase en el momento presente sacó eso a la luz, lo destapó, porque hay una emoción inquistada, guardada, que no se resolvió, y esto que pasa en el momento presente viene y detona y saca esto a la luz. Ahora, no es necesario, vea qué interesante, porque así con este mismo ejemplo, no es necesario que yo recuerde, siempre se va a manifestar la herida, aunque yo no tenga el recuerdo, aunque mi inconsciente lo haya bloqueado, porque
hay un tema que nosotros en biodescodificación llamamos los bioshocks. Los bioshocks son momentos en la vida que la persona fue teniendo de una manera muy fuerte y se fueron quedando, se fueron almacenando, que yo no tenía conciencia y no los resolví. Ahí quedaron debajo de la alfombra. Y en algún momento en la vida presente pasa un acontecimiento, la pérdida de una pareja, de cualquier relación, la muerte de una persona muy cercana, algo que viví un accidente o sí, lo algo fuera, que marcó muy fuerte. Y detona la emoción que está asociada a alguno de los momentos difíciles que vivimos, que les llamamos bioshock desde biodescodificación, y entonces es cuando la persona dice, pero qué raro, porque yo nunca me había pasado esto, ni siquiera tenía conciencia, y pasó, y a veces uno lo hace en consulta. La persona viene y te relata una historia y está presentando un síntoma, ¿verdad?, que está saliendo a la luz, y uno le dice, ¿desde cuándo te pasa esto? ¿Cuál fue la primera vez que experimentaste eso, por ejemplo? Y la persona te dice, mira, qué curioso, fíjate que, y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta, o te dice, bueno, ¿qué pasó hace 3 años? Yo no me acuerdo. Bueno, la verdad que hace 3 años se me murió un familiar, por ejemplo, o una mascotita, o tuve un evento que fue muy fuerte, digamos, una pérdida. Y ahí es donde la persona se da cuenta que había algo atrás asociado, pero no necesariamente lo recordaba. Entonces no es necesario recordar. Si no te acuerdas, no te preocupes, no escarbes, porque si sale a la luz es porque estás lista para resolverlo, y si no sale, déjelo ahí. O sea, en algún momento lo que ella no recuerda va a salir por algo que lo detone, que se cayó y se levantó y no sé, se imaginó 20, 30 años atrás y dijo, oye, yo me caí y pasó esto y... No es que se imaginó, es que el cuerpo se lo va a recordar, el inconsciente se lo va a recordar. Sin que ella lo esté solicitando. Entre Exacto. más lo busque, menos lo va a encontrar. Exacto, eso es clave. Entre más busco, menos encuentro. Y hay personas que llegan a terapia Eso es como el que busca, eso. encuentra. Sí, sí, literalmente, pero a veces es mejor no escarbar, porque de repente empiezo a escarbar y no estoy lista. Es como cuando empiezo a indagar y a preguntar algo, y hay una frase que dice que el que pregunta lo que no quiere, escucha lo que no debe, algo así. Entonces, no siempre, a ver, en psicología 1 más 1 no es 2. En psicología 1 más 5 puede ser, 1 más 1 puede ser 5, 10, 20, ¿verdad? Entonces, no podemos dar por un hecho que en todos los casos es igual. Lo que sí les digo es que no es necesario que yo recuerde para que hayan heridas, y no necesariamente porque no recuerdo hay heridas muy fuertes, ¿verdad? En algún momento, si tiene que salir, va a salir. Ahora, el ser humano es 100% resiliente y tiene la capacidad, porque Dios nos dio esa capacidad de resolver, pero muchas veces, pues sí, tenemos que ayudarnos, porque, ¿verdad?, no le podemos dejar todo a la vida. Nosotros tenemos que tomar acción y ser responsables, ¿verdad? Dice Mónica Araya, yo he tenido malas experiencias con las profesionales en psicología. No he visto resultados y cuando he dejado de asistir a consulta, nunca he recibido ni un mensaje de seguimiento para ver si retomarán las citas o por qué se dejó de asistir. Por lo que he pensado que solo me atienden por el dinero. Qué lamentable, ¿verdad? Bueno, yo no le quisiera cambiar la experiencia que tiene, porque esa ha sido su experiencia, ¿verdad? Pero pues, si quiere cambiarla, vaya con doña Lady. Quíteme el doña. Sin el doña. No todos los psicólogos somos igual, y lo que sí te voy a aclarar un poquito, Mónica, con todo el respeto que te mereces, ¿verdad? Porque me parece que ha sido muy dolorosa la experiencia de ir a buscar ayuda y no sentirse satisfecha. Sí, es muy doloroso porque no es la idea. Pero hay cosas claves que voy a aprovechar en este caso y te las voy a mencionar, o a los que estén escuchándonos. Tiene que haber claro en cualquier sesión terapéutica cuál es el problema, cuáles son los objetivos a resolver, y tiene que haber un compromiso del paciente y obviamente el terapeuta. Pero lo que sí te voy a mencionar con todo el respeto es que el terapeuta no es responsable de escribirle al paciente si va a venir, no va a venir, va a seguir o no va a seguir. Porque uno, imagínense, bueno, yo me volvería loca haciendo eso, porque realmente, a ver, cada proceso es diferente. Hay personas que necesitan un tiempo, incluso a mí me ha pasado muchísimo, no tienes idea de lo que me ha pasado. Que de repente atendí a una persona hace 8 años, hicimos un proceso, algunos los logramos cerrar, a veces la persona se va. Y te imaginas que uno se pusiera detrás de cada persona a ver por qué se fue, no regresó. Lo que me ha pasado muy comúnmente
es que 8 años después regresan, 5 años después regresan. A veces veo en agenda, es más, un día eso me pasó, la semana pasada justamente me pasó fíjate que atendí a un chico cuando estaba en cuarto o quinto de la escuela. Hace mucho. Y ahora vino y está en la universidad. Cuando veo el nombre, yo, mira, igual al chico que atendí hace muchos años, cuando salgo a la sala de espera y lo voy viendo yo, no me diga, sí, doc, aquí estoy. Vieras qué bonito fue la sensación, pero eso me pasa muchísimo. Y bendito Dios, para mí es un don que Dios me regaló, que es recordar la memoria. Entonces la gente le llama mucho la atención, y mira, ¿y qué pasó? ¿Y el perrito aquel se murió o vivió? ¿Y qué pasó con tal cosa? ¿Y qué Sí, pasó como con para la otra? ponerse al día con las cosas y entender muchas cosas. Sí, y verás que vacilón porque la gente me dice, Doc, usted se acuerda más de mi vida que yo, ¿verdad? Entonces le digo a Mónica con todo el respeto, ¿verdad? Tiene mucho sentir, ¿verdad? O sea, me duele esa sensación que ella vivió, lamentablemente pues no tuvo una muy buena experiencia, pero no en todos los casos es igual, ¿verdad? Y creo que yo valido la oportunidad que se dio de buscar apoyo terapéutico y pues ojalá que pueda resolver. Esta pregunta me parece muy válida, que tiene que ver con los problemas que tuvimos en la niñez con los padres de familia, ¿verdad? Que tal vez yo digo, es que fue culpa de mi mamá porque me gritaba o me trataba. Según Carolina Venegas, dice, en el caso de identificar situaciones, es conveniente conversarlas con la mamá o la persona involucrada sin juzgarla, con la intención de soltarlo y sanar. No. Okay, no. No, y le voy a explicar por qué no. Porque se puede hacer más grande el problema. Y porque la otra persona no está en la capacidad de entender muchas veces y no sabemos cómo lo va a tomar la persona. ¿Y qué pasa? A mí me pasó una vez con un caso de una muchacha que había vivido un abuso, y era un abuso sexual, fue muy difícil, por parte del padrastro, que es súper común, lamentablemente. Y recuerdo que ella decía, Doc, yo necesito hablar esto con mi mamá porque ella se tiene que dar cuenta porque no sé cuánto. Y vieran que por dicha la persona entendió, y no es que lo hace porque uno le dice que no, es que, digamos, mi responsabilidad como terapeuta es que la persona tome conciencia de la decisión para que pueda asumir la responsabilidad de la decisión, y entonces la fui llevando a que la persona entendiera cuáles eran los beneficios y cuáles eran las desventajas, digamos, ventajas, desventajas de que ella lo hablara. Y aquí me da pie a decirle a esta persona que para sanar una herida, yo no necesito hablar con la persona que me la causó. Mi inconsciente no entiende la diferencia entre algo real, no reconoce la diferencia entre algo real o algo imaginario. Entonces, si tu sensación es que quieres hablar con la persona para, aunque sea en buena lid, decirle y explicarle lo que vivió, lo puedes hacer escribiendo. Entonces le haces una carta, vea, señora, no sé cuánto, si es una persona ajena, o mamá, o papá, y le dice todo lo que siente, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que le dolió, todo lo que le resiente. Escribe, escribe, escribe hasta que sienta que sacó todo, rompe y bota. Le aseguro que eso es millones de veces más sanador que si lo hablas, porque si lo hablas alimentas la misma red neuronal. Si lo escribes, está científicamente demostrado que este movimiento con la mano, no es escribirlo en computadora, es con la mano, hace una descarga desde las amígdalas, sistema límbico, no las amígdalas de acá, ¿verdad? Pero como que yo haga en el aire. No, escribiendo así, agarrar una hoja y empezar a escribir. Que yo escriba. Escribirle, por ejemplo, mamá, usted me lastimó, usted no me escuchó, usted hizo eso, y esto me hace que yo me sienta resentida. Es como un desahogo. Sí, pero se desinflaman las amígdalas. Empezar a escribir. No tienen idea, es la terapia más buena, bonita y barata que existe. Y además hay un meridiano conectado entre el brazo y el sistema límbico y se ha comprobado que hay una desinflamación de las amígdalas, entonces eso hace realmente una descarga. Entonces eso va ayudando para que la persona después recuerde sin dolor. Pero a esa persona yo le diría, ¿qué pasaría si usted habla con esa persona y esa persona, por más amor que le tengas y se lo quieras decir con toda la compasión del mundo, qué pasaría si esa persona no lo entiende? Y después te vas a sentir culpable por el efecto que se generó en esa persona, aunque no hubieras tenido la intención de hacerlo. Entonces, mi respuesta es no.
No es Entonces, yo escribo, me desahogo yo, Sí. me libero de un montón de cosas con esto de estar escribiendo y voto la carta, la Y quemo. voto, quemo, hago un ritual. Y como de liberación Ya, yo, saqué, correcto. para que me ayude yo mismo, no involucrar a más personas. Es que para sanar una herida no necesitas involucrar a la otra persona. La herida la tengo que sanar yo. No es necesario involucrar a otra persona, al que te lastimó. Lo que necesitas es liberarlo, perdonarlo, bendecirlo. Ahora, si hay enojo, escríbale todo el enojo y dígale, usted es un hijo de tal, si quiere achepearlo, achepelo. Pero aquí no estás lastimando a nadie y nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Luego coges, rompes y botas. Ahora que ya estamos hablando de muchas cosas, bueno, aquí había otra pregunta que decía, bueno, no entiendo el nombre. Tengo pánico a hablar en público. ¿Será algo de la niñez? ¿Cómo puedo superarlo? ¿O eso ya es un trauma de uno como adulto que es muy vergonzudo o que le da La pena? vergüenza viene en la niñez. La vergüenza tiene mucho que ver con la niñez. Yo no le podría garantizar, porque menos, ¿verdad? Solamente con mensajitos sería muy irresponsable a mi parte, como decirle que es por esto, X o Y, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que sí es muy común que algunos temas de estos de la vida adulta estén relacionadas con heridas de la infancia, porque de repente quería decir algo y me callaban. Eso que decías de shh, ¿verdad? O no sea tonto, o el que nació para maceta del correo no pasa, o no diga, o cállese, usted no sabe hablar, o usted es un tonto. Todos esos improperios y esas frases, el niño se las cree. La persona no tiene la capacidad de decir, mi mamá está molesta porque el vecino le robó una gallina y entonces mi mamá está molesta y en este momento está tirando un montón de cosas. El niño no tiene la capacidad de reconocer eso. El niño dice, si mi mamá me dijo algo es porque yo soy así. Entonces es una persona, un niño que se va sintiendo, se le va creando un falso yo, que es una persona que tiene que comportarse para agradar a los demás. Entonces, si hubiera una raíz en la infancia, puede ser la infancia, puede ser la escuela, yo iba a hablar, yo iba a exponer y alguien me dijo algo y ya yo automáticamente me quedé nervioso y preocupado y desde ahí tengo el problema. O, por ejemplo, mira, yo recuerdo un caso de una compañera de universidad, yo ya estudié grande, ¿verdad? Y recuerdo que había una muchacha de la U que en una de las primeras exposiciones delante mío, porque yo estaba en el mismo grupo, una profesora le dijo, ay no, mijita, si usted quiere ser psicóloga con esa forma de expresarse, busque otra carrera. Una cosa así y palabras más fuertes. Yo me sentí tan indignada que después hablé, bueno, obviamente acompañé a mi compañerita, porque es que yo estudié ya, José, yo empecé casi a los 40 psicología, ¿verdad? Ya era mamá de un niño de 10 años. Entonces, me decían, creían que yo era la profesora, ¿verdad? Entonces, usted es la profe, ¿no? Yo también soy estudiante. Y yo después fui y hablé con esa profesora y le dije, mire, usted no tiene ningún derecho, con todo el respeto que usted se merece, pero usted no tiene ningún derecho, porque esta persona, usted no tiene idea, nos graduamos juntas porque ella logró avanzar, casi que tuvo que ir a terapia porque la marcó, o sea, la marcó, prácticamente le dijo, si usted no sabe hablar en público no va a ser psicóloga, buena psicóloga, y eso no es así. O sea, algunos tenemos, bendito Dios, la habilidad de hablar en público, pero no necesariamente significa que no. Ahora, si es algo importante resolver para esta persona, si esa es una situación que la limita mucho, pero podría ser que tenga una raíz en la niñez, podría que ser que no. El punto es, independientemente de que fue en la niñez o en la adolescencia o en la vida adulta, busque ayuda porque sí es importante resolverlo. Ahora, al final, vamos a dejar su contacto porque hay muchas personas preguntando. Yo sé que usted tiene una agenda de aquí hasta el 2080, sí. Pero si se desocupa un espacio, usted nos pone en lista de espera. Yo estoy en esa lista de espera también. Hace como 3 años. Hace como 3 años esperando a ver cuándo desde se que nos conocemos. Lo que pasa es que si lo atiendo, ya, o entrego el carnet de psicólogo o termino de sacar el doctorado que me falta. O ocupa terapia usted o también. Yo a mi terapia, bueno, sí, no importa. Cuando Dice Mónica, Mónica, ahí les contamos. Dice Mónica que le queda muy claro qué esperar y qué depende de ella el seguimiento. Sí. ¿Cómo la puede contactar a usted? Entonces, Mónica, yo voy un toquecito adelante en la lista. Está fila. Sí. Angélica dice una pregunta que no sé si esto se puede lograr. Buenas tardes. Para bloquear todo lo feo del recuerdo de la infancia, ¿qué ejercicio es bueno hacer? No se lo recomiendo. ¿Cómo se llama ella? Angélica. Angélica, lo que se resiste, persiste.
Lo dijo Carl Gustav Jung, uno de los mejores psicólogos freudianos de la historia. Creo que fue Jung, ve a ver si no fue Jung, pero bueno, alguien lo dijo. Y es real. Lo que se resiste, persiste. Entonces, en lugar de bloquear, saque, resuelva. ¿Para qué vas a resolver bloqueando? En algún lado, como les dije, va a quedar debajo, hace un ratito, va a quedar debajo de la alfombra y en alguna parte va a salir. Entonces, ¿sabe cómo lo puede sacar? Escribiendo, hágase así cómprese una resma de 500 hojas o varios cuadernitos. Y después hay que darle terapia a la mano, mejor. Sí, y el Marascal que va a hacer el día que lo queme. A ver, no, porque eso va a quedar ahí guardado. Nada, no hay forma de bloquear algo. Si el inconsciente lo bloqueó, ya, ni modo, lo bloqueó. En algún momento va a salir. Pero si no lo ha bloqueado, ¿para qué lo vas a querer bloquear? Es que va a estar ahí en tu inconsciente. Acuérdense que nos rige el inconsciente, no el consciente. Vea la cara que me hizo Josué. A ver, digamos que en la punta del iceberg... Está muy profundo. Sí, digamos que esto es un iceberg y la puntita es un 5% y todo lo que está aquí debajo, el 95% es lo que rige el ser humano, no es lo que está en el consciente. No es lo que se ve. No es lo que se ve. Usted y yo ahorita estamos desde el consciente, aquí, conscientes en el farolito grande, transmitiendo, y esto es lo que estamos en el aquí y el ahora. Pero todo lo que rige, es más, de repente yo te he dicho cosas y tu inconsciente está ahí trabajando. Sí, yo estoy aquí. No, usted por sí siempre hace terapia, dijo Hazel. Pero el punto es que lo que nos rige es lo que está en el inconsciente. Entonces, ¿para qué vas a bloquear algo? No te va a ayudar de nada. Mejor sáquelo y resuélvalo de una vez por todas. Ahora que ya estamos hablando de, que unos quieren bloquear, otros bloquean porque así lo bloquean, y a veces nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que detonan los ataques de pánico, las ansiedades, el estrés, la depresión, que esto, que el otro, que aquí, que allá, el estrés, que hay cosas que ya uno lo detonan y ya uno anda torcido, ya uno sabe como ahorita que estoy un poco torcido, y ya uno sabe qué cosas le detonan este tipo de situaciones. Cuando uno ya detecta estas cosas, pero tal vez no tiene la capacidad de ir a una persona que le ayude, que lo agarre de la manita y lo lleve, que por lo menos que le muestre un poquito el camino para que usted pueda seguir y avanzar. ¿Qué podemos hacer previo a eso? Hay unas cosas que podemos hacer para irnos sanando nosotros, para cuando ya podamos estar más seguros de poder ir ya con una persona y contarle todas nuestras desgracias o cosas que pasaron. O bendiciones. Correcto. Porque... A ver, que al final de todo lo malo siempre hay cosas muy positivas. Siempre, por lo menos aprendí qué no tengo que hacer. Aprendí cómo no comportarme, aprendí cómo trabajar o cómo tratar, de qué manera puedo tratar diferente a mis hijos. ¿Usted me está diciendo ya que hay recomendaciones? Sí, primero, ¿cuánto falta? Es que me gustaría leerle las 5 señales. Eso iba como en recomendación. Sí. Es que no encontré la palabra exacta. Las 5 señales y Veamos después las recomendaciones. Señales, y después hablamos de las recomendaciones porque las señales son claves y tan claves que las tengo aquí en foro para que no se me olviden. Vamos a ver, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un niño herido para saber que hay que sanarlo? Primero que todo, hay un tema de el miedo a ser criticados. Eso es una de las señales más evidentes. Cuando a mí me da miedo que me corrijan, que me critiquen, aunque la crítica sea constructiva, me da miedo porque pienso que si me critican, dejo de cumplir con las expectativas del otro. Pero es que ya no agrado. Pero ya hay no críticas encajo. que son, en lugar de ser constructivas, como que yo le diga, doctora, veas que yo le recomendaría que usted haga esto. Pero hay doctoras que usted viene, un ejemplo, muy mal vestida y así no puede venir a trabajar. Problema suyo. Si yo me lo tomo personal. Pero si yo soy de las personas que me tomo las cosas personal. Tengo miedo a la crítica porque entonces empiezo, ay, ¿qué me habrá querido decir Josué? Y ahora seguro no me van a volver a invitar y ya me hago una maraña mental. Entonces, el miedo a la crítica tiene que ver con eso, con esa sensación de miedo a dejar de ser, de pertenecer, porque tengo miedo a desagradar. Acuérdese que todo ser humano busca aceptación, admiración, afecto, aprecio, ¿verdad? Y acuérdense que las heridas de la infancia nos crean falsos yo, es el famoso molde, la máscara donde yo tengo que encajar para ser aceptado, amado, admirado, aprobado, etcétera. Entonces, esa es una señal. La otra señal es
¿Se acuerdan que hace un ratito les decía que es muy común que las personas experimenten vergüenza? Y la vergüenza es uno de los temas claves de la niñez. Por eso mismo, vaya, escóndase, cállese, no diga, no habla, usted no tiene derecho a opinar, ¿verdad? Usted ni se asome. Yo recuerdo que montones de veces, bueno, lo dicen muchos los pacientes. Entonces, ese miedo o pena de ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay una desconexión muchas veces con ese niño interno, porque de verdad que tengo que convertirme en alguien que no soy para ser amado, admirado, aceptado, porque me da miedo dejar de pertenecer a algo, ¿verdad? Otra es esperar que las otras personas te digan qué hacer o qué no hacer por inseguridad. Acuérdese que hay... En ese tema, perdón, de la Ajá. vergüenza, no es que si yo me caigo y todo el mundo me va a ver aquí, como que yo me caiga en este auditorio y todo el mundo esté, me da vergüenza, es normal. Ah, sí, no, eso es Porque, pero esa normal. no es el tipo de vergüenza que hay que tener, No. digamos, no hay que confundirla. No, es vergüenza de ser quien soy. No digo porque no sé qué van a pensar, o qué Sí, van a porque opinar, qué vergüenza, van va a a quedar pensar re que mal, que van a pensar que ajá. yo no sé y que no estoy Exacto, preparado para voy a esto. hacer el ridículo, Ok, ¿verdad? pero no Es la falsa vergüenza, identidad. no la vergüenza No, normal, como que me que caiga yo uno, ahorita sí, no, y a mí me da mal de risa y sí, usted se pone rojo y después de cada quien se levanta como quiere, o sea, eso no porque es, digamos, eso es es muy parte de la vida. trivial, Ok. exacto, es parte de la vida, sino más bien esa sensación de vergüenza de ser quien soy, de no ser auténtico, de tener que convertirme en una persona que no soy para encajar y para agradarle a los demás. Este punto es clave, el querer salvar y el querer rescatar a los demás. Es típico en los niños heridos. ¿Por qué? Lo veíamos ahorita cuando hablábamos de las familias numerosas, ¿verdad? Donde de repente el hermano mayor era el que tenía o decidía o le asignaban el rol de hacerse cargo de todo el efecto dominó, ¿verdad? De todos los que vienen atrás. Todos, porque las familias de antes eran así, Josué. Yo tengo, mi papá es el mayor de 13 hijos. Cuando cuando mis abuelos iban a tener el segundo hijo, dejan a mi papá donde los abuelos. Y esos abuelos tenían 14, o sea, yo tengo 27 tíos. ¿Se puede entender eso? En serio. Obviamente no los veo a todos como tíos, ni les digo tíos a todos, pero curiosamente mi papá ve más como raíz, como sus propios papás, a los abuelos. Y a los Sí, porque al papás final de fueron los que lo los que terminaron lo criando. criaron, exacto, los que lo Y formaron, los no los papás que se lo llenaron gestaron. de 10 huilas más. 12, para ser 12. exactos. Me explico, entonces, ¿qué pasaba con estas familias numerosas? Si usted conoce los hijos mayores de estas familias, muchísimos tienen este tema muy lastimado, porque asumían la responsabilidad de cuidar a los otros. Entonces, ¿qué pasaba? Se descuidaban a sí mismos. No, hay una falta de autocuidado, terminan siendo personas cuidadores quemadas, se dan muchísimo a los demás y tienen mucho miedo de que si lo dejan de hacer, no van a ser aceptados, no van a ser Sí, reconocidos. son este tipo de personas que se desviven y se desvelan por los el demás, otro, pero por ellos no. no. Que Dios libre por ellos. Exacto, no, porque sienten que Dejo no se de lo comer merecen. yo para que coman los demás. Exacto, no se lo merecen. Bueno, es una temática. Porque es parte del problema de infancia. Claro, muchísimo. Y el otro, bueno, hay un montón, pero digamos de los más importantes, la persona que se siente culpable y no sabe decir que no. Dice que sí a todo. Ay, tengo ese problema entonces. Ay, Josué. Esa persona, igual, ¿por qué? Porque si digo que no, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que yo no los quiero apoyar, que yo no los quiero ayudar, que yo soy un egoísta, que yo no sé cuánto. Entonces son personas... a mí cómo me cuesta decir que no. Ay, Dios. El punto no es decir que no, porque de repente lo decís. El punto es cómo aprender a decir que no sin Y sentirme máxime cuando me van a culpable. dar comida. Que no, ya eso es otra cosa, ya eso es el cascarudo. Es la choreada de hoy, ¿verdad? No, y que nos la la dé choreada que nos Hazel. deben. Que le dijimos a Hazel, ¿verdad? Que un cafecito con choreada. Entonces vamos a ver, esa persona que le cuesta decir que no, que siempre dice que sí a pesar de que no puede, entonces Y que satura. sabe que está full y saturado y aún así, jala con cosas de los demás. Se llenan de cosas, entonces dejan de cuidarse. Y el problema de eso es que se sienten, más allá de responsables, se sienten culpables de las emociones de los demás. Y eso es una de las cuestiones que más genera codependencia y es sumamente doloroso. Entonces, yo creo que, digamos, con esas son como las manifestaciones más evidentes que podemos para notar que tenemos problemas de infancia. Que hay señales, que son señales de que hay un niño herido y lastimado. Ahora, ¿qué hacer? Pero hay unas preguntas para antes de finalizar con este qué hacer para poder irse autoayudando uno. Perfecto. Marcela Calvo dice, son los padres que empoderan a los hijos. A mí me encantaba
cantar y ellos me estimularon siempre. Qué lindo. Tuvo una familia Qué lindo. bien afortunada. Sí, muy Dice, funcional. empatía, cercanía, apoyo, cada niño fortaleciendo su vida desde niño. Después dice Ana Sanz, a mí me obligaban a cuidar a mi hermana mayor cuando estaba enferma y luego a mi hermana menor. Me convertí en una niñera. Literal. Y era la Y del era lo, medio, y que era lo, vacilón, y era lo que le porque fue tocaba. arriba y abajo. Sí. Era lo que le tocaba porque no tenían la capacidad de decidir, pero habría que ver qué va pasando ahora en la vida adulta, si va con ese rol de tengo que cuidar a los demás, porque no está mal cuidar a los otros, bendito Dios, pero siempre y cuando no me descuide yo. Después, Anais Chavarría dice, topó con suerte, que dice, tuve una niñez muy linda con mis dos padres y mis hermanos. Éramos más unidos, correcto, compartíamos más en familia. Siempre me acuerdo de mi niñez y les digo a mis hijos, tiempos lindos que no volverán. Muy lindo y que No es todo que lo que siempre es malo. hablábamos al principio, no siempre yo tuve una niñez muy tranquila, muy funcional, a pesar de que, como les contaba, toda esta situación de que venía mi papá, pero curiosamente yo siempre dije, gracias a Dios que mi papá tuvo la bendición de criarse con los abuelos, porque eran personas muy empáticas, no digo que mis abuelos no, pero los abuelos de él fueron personas que lo acogieron incondicionalmente porque lo decidieron. Entonces, pienso que todos tenemos momentos bonitos y momentos no tan bonitos, entonces demos gracias por los bonitos, disfrutémoslos y sanemos los que no están tan bonitos. Y también demos gracias por eso, porque también podemos crecer y salir adelante. Exacto, son grandes lecciones de vida. Sí, siempre y cuando yo me haga responsable y decida qué hacer con ese paquetico, ¿verdad? Porque si meto el paquetico aquí debajo... Sí, no es irlo guardando y guardando y guardando y guardando. Yo tenía bloquearlo, como decía la muchacha, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, ya hablamos de estas señales y estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos, cuando ya medio detectamos, sí, es que yo sufrí mucho de niño por esto y por esto, es que de niña, y yo era la cuidadora y ahora era la niñera, no tuve una infancia porque estaba cuidando a mi hermana menor y a mi hermana mayor. Cuando ya una persona identifica este tipo de situaciones, ¿cómo puede irse ayudando para que tome la decisión más importante de buscar ayuda oficial? Sí, lo primero que es clave es realmente reconocer cuáles son esas heridas. No importa que no les pongas nombres y apellidos a las heridas, pero sí reconocer que hay un niño lastimado, reconocer que traigo sentimientos de atrás, que tengo... que viví momentos que fueron muy dolorosos y que eso fue, no es decir, ojo, no es victimizarse y decir, yo conozco a una persona, me desespera oírla hablando, no es paciente realmente, bueno, no podría decirlo de un paciente porque para eso está ahí, para yo ayudarlo, pero de una persona muy cercana, familiar, es que como a mí eso fue lo que me tocó vivir, ¿verdad? Como eso me tocó, eso fue lo que Dios quiso para mí. Ay, a mí me da un enojo tremendo oír esto, porque es victimizarse. No, eso fue lo que yo viví, ahora ¿qué quieres hacer con eso? No fue lo que me tocó, o sea, de alguna forma sí fui víctima de esas circunstancias, pero las circunstancias no nos determinan en la vida adulta. Si yo ya estoy en mi vida adulta, yo puedo decidir, ok, sí, eso fue difícil, me tocó vivirlo, fue muy doloroso, pero no quedarme aquí sentada a que me tengan lástima porque me tocó vivirlo. Entonces ahí es reconocer que tengo heridas abiertas. ¿Cuáles son esas heridas? Tal vez, como les decía, no necesariamente con nombres y apellidos de personas, sino decir, ok, yo traigo dolor, traigo enojo, traigo resentimiento, traigo frustración, tengo una sensación de soledad. Miren qué interesante, este es un punto clave, que es que me acordé de esta parte, porque a veces no es tanto lo que la persona vivió, que sí realmente pudo haber sido muy difícil, pero más allá de lo difícil es haberlo vivido en soledad. No fue solo el bullying, por ejemplo, que una persona sufrió en la escuela, sino el tener que haber experimentado esa sensación de bullying solo porque no tenía un acompañamiento, porque los padres estaban ocupándose de trabajar para alimentar a los otros hijos, porque no tenían la capacidad de soporte emocional. Entonces, reconocer esas heridas, recolocar a los padres, entender que ellos hicieron lo que podían, pero eso no significa que yo no esté molesta por eso. Escribir mucho, soltar, ¿verdad? Reconciliarse con ese pasado sin involucrar a la persona, sino simplemente soltando, retomar todos esos recuerdos bonitos y volver a disfrutar como niño, o sea, liberarme, es que básicamente la recomendación es liberarme ese pasado, o sea, quitarme todas esas cargas que traigo de atrás y decir, ok, ya no puedo cambiar ese pasado, pero sí puedo decidir a partir de hoy tener una infancia feliz,
dejando el pasado donde corresponde, viniéndome al presente, asumiendo responsablemente en el presente que tengo esas heridas, cerrarlas yo y ver hacia adelante con otra mentalidad, con otra perspectiva, ¿verdad? No simplemente victimizándome por lo que viví. Y de ahí, como Josué, si necesitas perdonar, perdona. Si necesitas, son pocos los casos en los que la persona realmente necesite o para sanar sea de verdad necesario ir a hablar con esa persona. Eso le iba a preguntar, para Puede perdonar, ser que sí. puede que, porque me acuerdo cuando a mí me explicaron, cuando fui a una de las terapias, a mí me decían, perdone. Pero para mí perdonar era tener a la persona enfrente y decir las cosas. Tal vez esa era mi forma. Pero después uno aprende que no necesariamente la persona va a estar, porque si ya la persona no está ¿No? y murió, Exacto. ¿cómo sana, cómo perdona usted a su mamá o a su papá? Escribiendo. O No a- tiene que estar la persona. O hablándole ahí, no, tampoco. No, es que no necesariamente, José, porque no sabemos que más bien se vayan a abrir otras heridas. Y te lo digo porque lo he vivido con pacientes. Que se a despierten veces, del más allá. y te jalen las patitas en la noche. No, es que lo he vivido con personas que tal vez llegan y te dicen casualmente, es que fui donde la psicóloga hace mucho y me recomendó que hablara con la persona que me abusó. Yo jamás, eso no se hace. Jamás. ¿Por qué? Porque voy a abrir otro tipo de heridas, me van a lastimar más y es peor. Y después, a veces la persona de este lado no entiende, porque hay casos que la persona, no, pero ¿cómo? Yo ni siquiera soy consciente de que hice eso. ¿Cómo usted no se acuerda, mamá, que usted me decía esto y esto y esto? Entonces la persona dice, ¿cómo es posible que ni se acuerda? Y terminaron agarradas. Literal, y peor. Entonces, escriba, saque, suelte. Miren, para tener una sana espiritualidad es necesario ponerse en paz con esa historia, con ese niño y reconocer todos esos momentos. ¿Saben qué? Resignificar la historia, esa es tal vez una de las recomendaciones más importantes que más me van a ayudar a sanar. ¿Qué resignificar la historia? Entender no por qué y no quedarme pegada preguntándome por qué me pasó, sino para qué me pasó esto, de qué me sirvió en el presente para avanzar hacia el futuro más sanitos. Leidin, qué placer de verdad tenerla aquí en Tardes de Café. Muy poder intenso, ¿verdad? aquí podríamos quedarnos Sí. tarde y noche de café. Sí, ahí se trae la chorreada, yo me quedo otro si nos ratito. traen la chorreada Ahí podemos hablar al respecto. Pero antes de que usted finalice, ¿a dónde está el número de teléfono o a dónde la podemos contactar para ponernos en lista de espera? A ver, el número de mi asistente, porque ella es la que se encarga de la agenda, se llama Sharon, es el 7148-2205. También en las redes sociales, @doctora Leidin Aguilar en Instagram. Ahí, de hecho, todo este mes, la muchacha, mi community manager, se encargó de hacer muchas publicaciones relacionadas con el tema de sanar el niño interior. En Facebook también está la página doctora Leidin Aguilar, psicóloga. Así es que ahí también yo constantemente paso. Ahorita el proyecto es el canal de YouTube, pero estamos ahí todavía en construcción. ¿Usted me deja dar un pequeño anuncio? Claro. Se me ha olvidado pedir permiso. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Dele. Bueno, pero Gesell está enterada. Vamos a ver, estamos organizando aquí en Costa Rica un máster en terapia breve. Vamos a ver, la base es terapia breve estratégica, pero se llama Máster en Comunicación, Problem Solving y Coaching Estratégico. Precioso, Josué, precioso, en serio. Yo lo tengo acá en Costa Rica, muy pocas personas formadas con esto y lo estamos promocionando. Y las personas del colegio, asociadas al colegio, tienen un 5% de descuento si quieren llevarlo. Entonces, si les interesara información del máster, que es, no tienen que ser psicólogos, puede ser para administradores, financistas, personas que tienen a cargo proyectos. El teléfono es 7255-1168. 7255-1168 y ahí pueden solicitar información y les van a mandar el brochure del máster. Muy bonito. Bueno, cualquier cosa, si quieren hacerse el máster, comercial. ahí podría entrar yo. Usted puede entrar ahí y como no ha empezado la carrera que usted quiere, esta es una forma de acercarse mucho a la carrera de psicología sin ser psicólogo. Bueno, ok. Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias Con por mucho venir aquí a gusto. Tardes de Café en el inicio del tercer año ya del programa. Cerrando, abriendo el tercero, me parece lindo. Abriendo el tercero. Ojalá que podamos contar con su presencia porque siempre estos temas son importantes y aunque no estamos dando la terapia como tal, estamos dando las herramientas para que las personas puedan salir adelante de las diferentes situaciones que vemos que muchos jalan o jalamos
de Todo, cosas vea, que vivimos de Josué, niños. usted y yo tenemos 25, 30, andamos por ahí, ¿verdad? Por ahí más o menos. No dejamos de tener 24, 23, 22, 21 y ahí para atrás. O sea, todos tenemos ese niño y todos tenemos la oportunidad de sanarlo. Entonces, si definitivamente no puede solo, busque ayuda, pero hay muchas posibilidades de avanzar aunque no tengamos una terapia. Bueno, agradecerles también a todas las personas que compartieron la transmisión, a los que dejaron sus comentarios, a los que gracias a ellos pues obviamente pudimos desarrollar Enriquecer. mucho de este tema. Y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, con más tardes de café y este lindo escenario que tenemos, que me siento como en una casita antigua, bastante bonita, para que ustedes también la puedan disfrutar y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Chao, gracias.